Bienvenidos a otra edición de tu canal, hablando de historia y otras cosas, con tu servidor, el profesor José Antonio Pereda Maduro. En esta ocasión estaremos hablando de una de las armas de fuego más icónicas en la historia de la humanidad, la pistola Glock. Considerada por muchos como la más famosa de las pistolas, otras lo han denominado como la mejor pistola en la historia. Y aún otros la describen como la mejor pistola del mundo. Y son muchos los que la consideran como la pistola que refleja el espíritu estadounidense. Pero no importa cómo la describan o cómo la cataloguen, lo cierto es que en su corta existencia ha sido la pistola que más se ha vendido en la historia. Y esto es mucho que decir. La Glock es seguida únicamente en producción solo por la pistola soviética Pistolet Makarova, de las cuales se han producido unos 10 millones de ejemplares. Pero nos tenemos que preguntar, ¿y cómo surge tan notoria pistola? Podemos decir que comenzó con la tenacidad de un hombre desconocido, al cual sus vecinos le llaman Le Fantôme, el fantasma. Yo puedo decir que es un hombre del destino. Su inventor es Gaston Glock, un ingeniero austriaco que desde 1963, junto a su entonces esposa Helga, habían iniciado una pequeña fábrica de ganchos para cortinas en el garaje de su casa en Duisburg, al norte de Viena, Austria. Glock había nacido apenas 9 años antes de que las tropas alemanas de Hitler invadieran a Austria, anexándola al Tercer Imperio Alemán. Eso fue en marzo de 1938. Un año luego de la integración alemana de Austria, en septiembre del 39, Alemania invadió Polonia, iniciando así la Segunda Gran Guerra Mundial. Como es sabido, el desespero de Hitler en las postrimerías de la guerra por ganar su derrotada causa hizo que muchos jovencitos fueran reclutados y enviados a las zonas de combate. Gastón fue uno de esos jovencitos. En una de las muy pocas entrevistas que ha concedido, Gastón dijo que estuvo en el ejército alemán apenas unos días, afirmaciones que hacen la mayoría de los alemanes y austríacos de su edad, para alejarse de tan terrible evento histórico. Hoy Gastón cuenta con 91 años. Para los años 80, Gastón administraba una pequeña fábrica de radiadores de enfriamiento para automóviles en las afueras de Viena, pero también mantenía el taller que junto a su esposa Helga habían iniciado previamente. En ese pequeño taller, Gastón había diseñado cuchillos y bayonetas, así como otros implementos que había logrado cumplir con los requerimientos del ejército austriaco, por lo que se había convertido en contratista del Ministerio de Defensa de Austria. Como contratista del ministerio, visitaba con bastante frecuencia las oficinas y ya conocía a ciertas personas. Seguro, un hombre astuto. Gastón, un hombre sencillo y extremadamente práctico, de hombros caídos, pero de gran fortaleza física, pues dedicaba largas horas a la natación. Es una costumbre que tienen los alemanes, los hermanos, los austriacos, los noruegos, que les gusta mucho la natación. Yo supongo que son esos inviernos tan hostiles, que cuando llegan los tiempos de verano, esa gente no salen del agua. Están todo el tiempo nadando. Y hay que ver cómo se inundan los ríos, los lagos, para ver la gente disfrutando de su tiempo de asueto en el tiempo de verano. Gastón, con oídos abiertos y una actitud ávida a nuevas empresas, siempre estaba pendiente de nuevas oportunidades. Era un hombre ambicioso. En una de esas visitas, la señora Fortuna le visitó. Y es que en el mes de febrero de 1980, escuchó en los pasillos a dos oficiales que conversaban sobre la necesidad que tenía el ejército de cambiar el arma de regulación que se utilizaba entonces. En ese tiempo, el ejército de Austria usaba la legendaria pistola Walther, o mejor conocida acá en Puerto Rico como la Walther, la modelo P-38, la cual había sido diseñada en el 1938, y de ahí la nomenclatura, P-38. Postal Action Drive, o sea, pistola P-38,
Pistol T-38. Esa pistola la había procurado el ejército de Hitler como reemplazo a su también famosa Luger P-08 de 1908, obviamente. La P-38 estuvo en el servicio del ejército austriaco desde el año 55. Años de Francia, como nación de ocupación en Austria, le dio permiso para que reconstruyera el ejército luego de la Segunda Guerra Mundial. Así como se estaba iniciando la Guerra Fría, la OTAN o la NATO, como le queramos llamar en inglés o en español, había visto la necesidad de que los ejércitos de Europa en las naciones que habían sido ocupadas por los aliados tuvieran sus propios ejércitos de manera que pudieran reforzar las defensas en caso de algún amague por parte de Rusia, que ya habíamos visto cómo se había apoderado de Berlín y la había hasta dividido con un muro. De esa manera, Austria, al permitir que Francia, al permitir que Austria reconstruyera su ejército como medida de defensa nacional, le había dado las pistolas que desde 1945 Francia había decidido reiniciar la producción. Esas eran las famosas Walter o las Walter en alemán. De esa manera, esas pistolas que tuvo el ejército francés mientras estuvo en Austria, cuando se retira el ejército francés, en su mayoría, todas esas pistolas entonces pasaron al nuevo ejército austriaco. Pero tenemos que tener en cuenta que ya esa pistola contaba con 41 años de existencia, de los cuales llevaba 25 a esa fecha de 1980 con el ejército austriaco. Y ciertamente necesitamos reemplazarla. Gastón, que nunca había tenido armas, y como él mismo dijo que solamente estuvo varios días en el ejército, apenas tuvo la oportunidad de disparar algún arma. Él dice que solamente sabía que uno alaba el gatillo y hacían boom, solamente. O sea, que era un total desconocido, era un neófito total al mundo de las armas. Entonces, él oyendo esa conversación de los oficiales, vio como empresario que era y ya emprendedor, un hombre, un entrepreneur, diríamos hoy en día, pero paró su oído, estuvo muy atento a la conversación y se sentó en la misma y le preguntó a los que conversaban, a los oficiales, que si su empresa pudiera fabricar dicha arma. Los oficiales, que lo conocían, al verlo y escuchar la petición, se echaron a reír. Pero Gastón no era un hombre de buen humor que pudiéramos decir, y aún al día de hoy. Imagínense que hay muy pocas fotografías de él y apenas ha concedido en su vida dos entrevistas. Desde que se hizo famoso con la pistola Glock en los años 80, apenas 2 entrevistas ha concedido. O sea, es un hombre un tanto huraño, un tanto enigmático, un tanto en el ostracismo, que se mantiene para sí solo. Pero sin embargo, le hizo ese acercamiento, ¿verdad? Esos 2 oficiales que conversaban sobre el tema. Y esto, como les dije, se echaron a reír. ¿Por qué? No porque Gastón, sino porque sabían que Gastón lo que tenía era un garaje, una fábrica, un pequeño taller en el garaje de su casa. Gastón, que ya tenía 50 años, no era un hombre, como les dije, que gozara de buen humor. Y esa risa lo que hizo fue que lo incomodó. Pero ese incomodo provocó en este hombre el deseo de poder superar y de poder fabricar una cosa que, aunque él desconocía, él quería que fuera casi perfecta. O diríamos, perfecta. Por lo tanto, les pidió que le dieran más información y esos oficiales gustosamente se la brindaron. Con esa información, Gastón se dirigió al Ministerio de Defensa y le preguntó al ministro que si era posible que su empresa participara de la subasta para el reemplazo de la pistola. No sabía entonces que la fábrica austríaca Steyr había presentado un modelo y había sido rechazado por el mismo ejército. Imagínense ustedes, un individuo como Gastón, que no conoce ni siquiera, nunca ha tenido un arma de fuego en sus manos, pretendía competir con un mogul como la Steyr.
un arma con más de 100 años de historia a esa fecha y que su modelo había sido rechazado. O sea, la pistola austríaca había sido rechazada por el ejército de Austria. Y Glock quería competir. Interesante. El ministro le respondió en la afirmativa, claro que sí, pero le advirtió que los gastos de producción y los gastos de investigación, lo que diríamos Research and Development acá en Estados Unidos, correría por su cuenta, porque el ministerio no se los iba a cubrir. Como a las demás empresas conocidas que sí, el Ministerio de Defensa les proveía de fondos para que desarrollaran las armas y las cosas que necesitaban. Además de todo esto, Gastón tenía otro factor en su contra, el tiempo. Porque los generales que estaban pidiendo el cambio ya estaban un poco desesperados. Imagínense ustedes que el Astaire, la fábrica de la casa, no había podido todavía a ese tiempo poder presentar un modelo que fuera aceptable para el ejército. Bueno, así las cosas y con esas especificaciones en mano, Gastón fue y adquirió varias armas, entre las cuales estaban la italiana, la Beretta 92F, la suiza, la SIG Sauer 220 y la checoslovaca CZ75 y obviamente la P38, todas en 9 milímetros. ¿Qué quería Gastón? Gastón quería sentir esas armas, portaba esas armas diariamente, se las turnaba. Quería Gastón entender cómo funcionaban esas armas y qué las hacía diferentes la una de la otra. Así que se fue a su pequeño taller, las desarmó y las armaba, las desarmaba y volvía y las armaba para conocer a profundidad cada detalle y aspecto de esas armas. Como les dije, las portaba diariamente. Él quería ver cómo se sentían en el cuerpo, el peso, qué trabajos daban para desenfundarlas, qué condiciones atmosféricas afectaban estando portándolas a su cuerpo. El Gastón quería saberlo todo, quería saber los puntos fuertes, así como quería saber los puntos débiles de cada una de esas armas. Hasta el movimiento. Así es que a esa tarea se dio Gastón por los próximos meses. De igual manera, dice Gastón que visitaba con mucha frecuencia, prácticamente toda la semana, la oficina de patentes. Y esto lo hacía con la intención de ver los esquemáticos, los dibujos, las especificaciones de todas las pistolas en Europa que habían presentado patentes. Así que también quería saber las diferentes evaluaciones y evoluciones que habían sufrido durante el tiempo dichas pistolas. Gastón no perdía tiempo en buscar. Así es que lo que hizo fue que se dedicó también a reunir a un grupo de expertos y conversar con ellos. Una experiencia nueva cada vez. Gastón estaba tratando con gran ahínco entender el mundo de las armas, buscando cuál fuera la mejor y el por qué. Había hecho en ese proceso muchas amistades y muy buenas. Por lo que tenía amistad en ese aspecto con un competidor de pistola que no por casualidad, me imagino que Gastón lo supo, que él era el procurador de armas para el ejército de Austria. En otras palabras, el agente comprador. Si sabría ese individuo sobre las armas y qué era lo que necesitaba el ejército de Austria. Dado que Gastón y su esposa Elga tenían su pequeña fábrica, pues eso les permitía tener una economía un tanto holgada. Imagínense, en Europa en los años 80, apenas, todavía el muro de Berlín no había caído y Europa era un sitio cómodo para vivir, todavía el euro no estaba funcionando y demás. La economía era buena. La pareja tenía una villa de veraneo en uno de los parajes más hermosos de toda Austria, Verden, que tiene un lago formado por el derretimiento de los glaciares alpinos de la zona, en la última era glacial. Alemania, Austria, tienen muchos lugares como eso, inclusive Francia, obviamente por las montañas de los famosos Alpes. Y con el derretimiento de esos glaciares, pues en muchas localidades se han formado unos grandes lagos y como a los europeos les encanta, particularmente a estas personas, a los germanos,
por sus temperaturas frías, pues les encanta mucho la natación. Y estos lugares son preciosos de por sí, y no tan solamente preciosos, que ofrecen la oportunidad pues para practicar el deporte de la natación, de lo cual Gastón era un fiel y asiduo practicante. Pero Gastón también era un hombre prudente y a la misma vez un hombre muy astuto. Así que convidó a varios de esos expertos en armas a pasarse un fin de semana en el mes de mayo de 1980 en su villa de Verden. Entre los invitados se encontraba uno de los investigadores de las grandes casas de armas europeas, de la Mauser y de Heckler-Koch. En esa villa de Gastón, Gastón extrajo el máximo de sus invitados, que fueron allí a conversar de armas y a pasarse un buen tiempo. Y no sabían que Gastón estaba extrayéndole al máximo sus conocimientos. Estaba como, diría yo, tenía como una grabadora en la mente, escuchándolo todo y preguntándolo todo. De esa conversación es que Gastón obtiene o produce la idea para su primer prototipo de armas. Él preguntó detalles. Uno de estos invitados había sido un competidor y conocía muy bien no tan solamente el funcionamiento de las armas, sino la competencia y las cosas, las cualidades que debe de tener un arma de fuego para que sea buena. Una de esas cosas es, por ejemplo, el ángulo. Ustedes lo notarán, la Glock tiene un ángulo de menos de 22 grados. Y eso hace que al empuñarla, la mano quede y se pueda recuperar la vista rápido a la tarjeta deseada. Por el ángulo. Porque es el ángulo natural de la mano. Fíjense, es el ángulo natural de la mano, de la muñeca. Y eso, que Gastón no lo sabía, lo obtuvo de ese invitado que había sido competidor. Por su parte, uno de esos invitados le hizo saber a Gastón, porque el Ministerio de Defensa en aquel entonces no le dio esa información, le había hecho saber que el ministerio tenía 17 requisitos particulares que tenía que cumplir cada arma para poder suplantar a la Walther P-38. Esa lista consistió de lo siguiente. El diseño tenía que ser autocargable, o sea, tenía que ser semiautomática, tenía que usar la munición que tenía aprobada la OTAN o la NATO, que era el 9 por 19 milímetros, o mejor conocida como la 9 milímetros. No se podía ni utilizar ningún tipo de asistencia para colocar el magazine. Los magazines deberían de tener un mínimo de 8 municiones. Toda la acción requerida para preparar la pistola para disparar, así como luego de ejecutar el disparo, tiene que ser con una sola mano, sea la diestra o sea la siniestra. O sea, que poder accionar el arma lo tenía que hacer con una sola mano. Eso estaba pensando el ejército, obviamente, que si el soldado quedaba herido de una mano, pues que pudiera utilizar la otra para usar su arma de mano. La pistola tenía que ser totalmente segura contra descargas accidentales debido a golpes, raspazos o caídas desde una altura de 2,5 pies. Y esto sobre una plancha de acero. No era que cayera en la grama, era que si caía en una altura, en una superficie sólida, esa pistola no se podía disparar a sí misma. Así es que eso ustedes saben que hoy en día es un tema que muchas pistolas fallan por eso. Inclusive la pistola que tiene el ejército hoy en día, que reemplazó a la Beretta 92F, padece de ese problema. Y tuvo el ejército que devolverla en varias ocasiones a la Sig Sauer para que la reparara. La Sig Sauer todos sabemos que hizo una versión reparada. Y tenemos conocimiento de una versión de esas
que salió defectuosa y le ocasionó una herida a un puertorriqueño. Bueno, así son las cosas de la vida, ¿no? Por otro lado, la pistola tenía que ser totalmente segura contra descargas accidentales, y los casquillos, una vez que fueran expelidos de la pistola, no podían poner en peligro al que la usaba, ¿no? Al que la tenía en las manos. Por otro lado, el desarmado de las partes principales para fines de mantenimiento, así como volverla a armar para atrás, tenía que realizarse sin ningún tipo de herramienta. Lo mismo que el mantenimiento y la limpieza, que no necesitaba o no necesitarían que se utilizaran herramientas para ello. Lo mismo que no se tenían que usar para darle mantenimiento frecuente después de cierta cantidad de tiros, que no había que utilizar instrumentos de precisión ni herramientas de precisión para poder ponerlas en forma otra vez. O sea, unas exigencias que están pensando en el campo de batalla. Un soldado en la oscura, salves en fango, en nieve, bajo una adversidad que no es las condiciones ideales de un taller, pues tenía el soldado que salir adelante con su arma. ¿Ves? La pistola no podía tener más de 58 piezas individuales. ¿Por qué? Porque esas piezas 58 eran las que tenía hasta ese momento la P-38. Así que ve que el ejército austríaco estaba en cierta medida copiando de las buenas características de la P-38, pero a su vez estaba subiendo la escala un poco más. El manufacturero, decía el ministerio en sus requisitos, tenía que proveer al Ministerio de Defensa el conjunto completo de todos los esquemáticos, dibujos y vistas ampliadas. Asimismo, tenía que ofrecer todos los detalles por escrito y con copia de la información para la producción de esa pistola. Eso, por lo general, las casas manufactureras no lo hacen. Pero en este caso, eso era uno de los requisitos que establecía el ministerio. Por otro lado, todos los componentes de esa pistola tenían que ser intercambiables entre otras pistolas. Eso fue un caso parecido a las carabinas M1, que el ejército americano estableció que todas las piezas de las carabinas M1 tenían que ser intercambiables entre sí. Y por eso es que entre tantos manufactureros que hubo de esa carabina, todas las piezas son intercambiables. Y eso es una cosa muy importante en el campo de batalla. Por otro lado, y una de las cosas más importantes es que no se permitía que cada pistola tuviera más de 20 desperfectos durante los primeros 10.000 disparos. 10.000 disparos. Que en 10.000 disparos no tuviera más de 20 desperfectos. Incluyendo las atascaduras sencillas, ¿verdad? Los encasquillamientos, como le dice la gente, que pudieran ser despejadas sin el uso de herramientas. Los stop pipe y todo ese tipo de cosas que le pasan a las armas semiautomáticas. Por otro lado, luego de los 15.000 disparos de munición estándar, o sea, la 9 milímetros regular, la pistola habría de ser inspeccionada para desgaste. Y lo interesante es que luego de esos disparos, de esos 15.000 disparos, y con el desgaste que pudiera tener, esa pistola tenía que ser capaz de generar cargas de 73.000 libras por pulgada cuadrada. Esto es el doble de lo que genera una munición 9 milímetros en su estado natural o normal, que son 36.500. Los componentes críticos de esa pistola tenían que continuar funcionando apropiadamente y dentro de esas especificaciones. De lo contrario, nanina, sería descualificada. La energía en la corona, o sea, la energía por aquí es que se mide la energía. La energía que genera la balística interna dentro del ánima del cañón, aquí tenía que ser equivalente a 400 y tantas. Eso se mide en una medida
francesa, joules. Es una medida, como decir, equivalente a caballos de fuerza, a calorías, etcétera. En esa medida, pues se tendría que sobrepasar los 400 y tantos grados, niveles, ¿no? Y eso, cuando se dispara una munición especial que se diseñó en Europa, la P8, que, miren, para que entiendan este concepto, que es uno de los más importantes de los requisitos que estableció el ejército de Austria. Una munición 9 milímetros carga por lo general adentro de la pólvora, digamos, de 3 a 4 gramos. De 3 a 4 gramos. Esta munición en particular cargaba 7 gramos de pólvora. O sea, más del doble. Eso lo pone en el rango de equivalencia en las municiones plus P plus. No plus P, sino plus P plus. 2 veces plus. O sea, que esa munición iba a sobrepasar por mucho, vamos a decir, al doble, las 36.500 libras por pulgada cuadrada que se supone que genere de presión aquí el arma una vez que es detonado su munición. Muy pocas armas resisten esa presión, ¿sabes? Muy pocas armas resisten esa presión. Y por último, las pistolas que evaluaran por debajo del 70%, obviamente no iban a ser consideradas para uso militar. Con esa información y la sugerencia que le brindaron sus invitados un año más tarde, específicamente el 30 de abril de 1981, Gastón radicó los documentos en la Oficina de Patentes de Austria para su prototipo de pistola. Interesante que ese resultaba ser su patente número 17. Y es la razón por la cual la famosa pistola fue denominada la Glock 17, que lo dice aquí en su carro. ¿Ve? Interesante, ¿eh? Mucha gente piensa que fueron los 17 requisitos que puso, pero no. Fue que ese fue su patente número 17. Y para que tengan también el detalle, la Glock 19, que es la que le sigue en producción a la 17, es porque es el patente número 19 que se hizo de Gastón. El patente 19 que él radicó. Y si ustedes buscan, hacen una búsqueda en las redes, en las máquinas de búsqueda, en Google, Yahoo, etcétera, van a encontrar que al día de hoy Glock tiene patentes que ha radicado tan reciente como hace 3 meses, hace 6 meses atrás. O sea, que es un individuo que a sus 91 años todavía está produciendo cambios para sus armas y sus otras cosas que su compañía fabrica. Así es porque esa es la razón por la cual se conoce como Glock 17. Una vez que Glock tenía su primer prototipo, Gastón pasó más de un año haciéndole pruebas. Él quería estar seguro que su pistola fuera lo más cercano a la perfección. De ahí es que surge el emblema de mercadeo, Glock Perfection. Entrevistada a la esposa de Glock, de Gastón, Elga, ella comentó que veía a su esposo trabajar día y noche en la pistola y que optaba por quitársele del medio para que nada lo distrajera. Me imagino que lo veía ahí al hombre afanado con su tarea, buscando. Me imagino este cuadro, los contadores buscando el último centavo para cuadrar a las 11:59 del día 15 de abril. Una cosa que le estuvo muy curiosa, dice que lo observó disparar varias veces la pistola con su mano izquierda. Hasta que un día le preguntó, mira, ¿por qué tú disparas con tu mano izquierda si tú eres derecho? Y Gastón le contestó, mira, es que si me revienta la pistola, todavía voy a conservar mi mano diestra para poder seguir dibujando y haciendo mis anotaciones. Listo. Muy listo el hombre. De manera que al tiempo, Gastón llevó su prototipo y al extremo, ¿sabes? Los llevó al extremo.
Gastón, como les dije, solamente ha dado 2 entrevistas. Y la información que se tiene de él, pues es por empleados, las personas que estuvieron ahí. Es muy poca la información que ha salido de su propia boca, porque él es bien secreto. Y de hecho, toda publicación que se hace, donde se digan cosas que no son correctas a Glock, él resuelve con una demanda. Esa es su costumbre. Él a todo el mundo demanda. Yo espero que a mí no me demande. De manera que Glock, el 19 de mayo de 1982, al fin terminó sus armas y presentó 4 modelos de ella al ejército austriaco. Obviamente, esa sería la última prueba, la que decidiría si su pistola era tan buena o mejor que las demás. La pistola que Gastón llevó no estaban solas, obviamente. Si es una competencia para que el ejército cambie sus armas, se podrán ustedes imaginar. Pero ustedes todos saben, que me escuchan, y los que no, pues lo sabrán ahora, que Europa estaba en la delantera en las armas semiautomáticas, en las pistolas, mientras que todavía los Estados Unidos permanecía con su amorío hacia los revólveres. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero, volviendo a los experimentos y a los trabajos de Glock. En ese tiempo se presentaron 5 fabricantes. Todos europeos, obviamente. Se presentó Beretta de Italia, que llevó el modelo 92F. Fabric Nacional de Bélgica presentó su modelo FN Browning High Power. Oh, fíjense, Browning High Power, que había sido en parte diseñada por Browning, americano. Y ellos cogieron ese modelo y lo adoptaron y hicieron su propio modelo, pero con el permiso de Browning. Por eso le llamaban Browning High Power. Por su parte, Helen Koch presentó 3 modelos. La P7M8, la P7M13 y la P9S. Sig Sauer de Suiza presentó también 2 modelos, la P220 y la P226. Y Ace Lastey, la Casa de Austria, presentó su modelo GB. El ejército realizó las pruebas y el modelo 17 de Gastón obtuvo la mejor puntuación entre todas esas pistolas presentadas. Vamos a ver. La belga FN fue descartada de entrada. De entrada. Una pistola muy pesada, difícil de trabajar con ella, y de entrada fue descartada. La sueca State tuvo demasiado desperfecto. La State, una de las pistolas más famosas y más caras hoy en día, presentó demasiado desperfecto. Las otras 3 competidoras funcionaron mejor. Pero de las 4, las otras 3 y Glock, la que ganó fue la Glock 17. Razón por la cual el 5 de noviembre de 1982 el Ministerio de Defensa certificó a Gastón Glock como el ganador de la contienda. Un total desconocido en el mundo de las armas de fuego, al cual el ejército le compró de entrada 20,000 pistolas. Y que había derrotado a compañías que entre sí, tenían más de 500, 600 años de historia en producción de armas de fuego. Imagínense ustedes, la Beretta, que había sido comenzada a producir la arma desde el siglo XVIII, la Fabric Nacional también en el siglo XIX, la State 1800, la misma pistola que estaba reemplazando, la Walter, una pistola de 1938, pero que su fabricante tenía también ya varios cientos de años funcionando. Y, ¿sabes? El mismo calibre 19, el mismo calibre 9, que es un calibre del siglo XIX, para todos los efectos. Así es que Gastón Glock ganó ese contrato. Y muchos todavía se cuestionan cómo es que este total desconocido de tan técnico e histórico mundo de las armas pudo fabricar en tan poco tiempo, aproximadamente unos 2 años, tan extraordinaria pistola. Otros discuten todos los días si es o no la mejor pistola en el mundo. Y otros no se explican cómo una pistola tan fea y rústica sea la más vendida en la historia de las armas. Es una pistola cuadrada,
vamos a decir, feísima, no tiene como que estética, pero ¿saben qué? En el mundo de las armas la estética no vale. Lo que vale es la confiabilidad. Que cuando usted la vaya a necesitar, ella funcione. Tan sencillo como eso. Que cuando usted vaya a accionar ese gatillo, ella responda. Porque a veces la vida o la muerte dependen de ese funcionamiento. Y eso era lo que quería. Eso fue lo que... Y eso fue lo que Gastón aprendió a poner en práctica cuando diseñó sus armas. El ejército austríaco andaba buscando un arma que fuera totalmente confiable. Confiable. Será fea. Y sepan ustedes que la razón por la cual es así tan fea responde a dos cosas muy importantes. Que sea fácil de fundar y desenfundar y que las piezas sean intercambiables entre todos sus modelos. Y fíjense que él todavía no había diseñado otra, sino que era la primera. Y ya la fabricó con esa idea en mente. Y los que conocen de estas pistolas saben de lo que estamos hablando. Nada. Que Gastón Glock perfeccionó lo que ya existía. Como les dije, él compró las pistolas que estaban en el ambiente, las mejores que habían en el mercado, y de todas esas él les trajo lo mejor. Y con ello, a pesar de mucha gente, revolucionó el mercado y estableció una nueva era en ese mundo tan técnico. Se enfrentó en tan escaso tiempo con competidores que llevaban a la fecha, como les dije ahorita, hace más de 100 años en historia. Así es que no tan solamente eso, esas grandes empresas que estaban sólidamente establecidas, económicamente bien respaldadas, contra Gastón Glock, que lo que tenía era un garaje en la parte de atrás de su casa y en ese garaje un pequeño tallercito donde él hacía las cosas. Es increíble. Si fuéramos a decir, diríamos que esto es una historia de éxito. Claro, y lo hizo en menos de 2 años. En menos de 2 años. Y todo lo hizo con la ayuda de su esposa Elga en ese pequeño taller. Y de eso vamos a hablar próximamente también, porque también Elga, la esposa, tuvo un papel muy preponderante en todo este proceso. Bueno, así son los hombres de gran ingenio y tenacidad para lograr sus propósitos. Gastón fue sabio. Gastón escuchó a los que sabían. Primero los buscó, los reunió y los escuchó. No se puso terco, no se puso bruto, los escuchó. Y convirtió la realidad de las ideas de estos individuos, de estos expertos, que las grabaron en un trazo de papel, porque él mismo narra que él le repartió un pedazo de papel a cada uno. Y les dijo, ok, escríbanme aquí en ese papel lo que ustedes desean o qué es lo que ustedes consideran como el arma perfecta. Y eso Gastón lo puso en práctica y lo realizó. Así que él convirtió las ideas de esos expertos en una realidad. Hasta aquí. En nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre la Odisea americana de Glock y un detalle muy importante, se los digo. ¿Y qué tuvo que ver Puerto Rico con la fabricación y venta de esta pistola para que se convirtiera en la pistola más vendida en el mundo entero? Escúcheme bien, Puerto Rico. Te queremos recordar que si te gustó nuestro programa, dale a la manita arriba. Y si deseas suscribirte, hazlo. Vamos a tener otros programas también y vamos a hablar, como te mencionaba primero, de muchos temas. Así que suscríbete y dale a la campanita para que reciba la notificación de nuestra próxima edición. Este programa es una petición de un querido amigo que se llama Fernando, que me pidió que hablara sobre la historia de las Glock. Y por esa razón es que estamos aquí hoy y en los próximos, porque esto no termina aquí. Todavía falta mucho que conversar sobre la historia de Glock. Así es que Dios te bendiga y te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y paz. Dios te bendiga.